Ya entramos hoy, si el Señor lo permite, pues en la última parte, la cuarta parte del tema de la resurrección que en esta serie de estudios hemos venido teniendo. Así que hoy el título, como ya se anunció, es El segundo Adán. Y lo vamos a encontrar en esta lectura del capítulo 15 de Primera de Corintios que hemos venido teniendo como base para el estudio. Así que vámonos allí, Primera de Corintios 15, versículo 21 hasta el 22 y después del versículo 45 hasta el 49. Pues bien, dice así la palabra del Señor. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Que el Señor bendiga esta palabra que hemos leído en esta mañana, y solamente es bueno hacer un pequeño repaso de lo que hemos venido teniendo en esta serie de estudios. Y recordamos que decíamos que Primera de Corintios es probablemente la porción más importante de la revelación de Dios y desde luego una de las más profundas y que mejor sintetizan todo el plan económico de Dios o el plan salvífico de Dios. En este capítulo 15 se hace una síntesis, y decíamos una síntesis magistral, que apoyada sobre la base de la resurrección de Cristo y más todavía sobre la base de la resurrección de los muertos, constituye la infraestructura fundamental de todo lo que es el plan económico de Dios para la salvación del mundo. Tiene una dimensión por descontado escatológica o de futuro, pero tiene también una injerencia en el presente de aquellos que todavía vivimos aquí en este mundo. Dice el verso que hemos estado estudiando en el versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por o mediante un hombre, también mediante un hombre la resurrección de los muertos. Y esto es importante, porque a veces se piensa que Jesucristo resucitó porque era el Hijo de Dios. No, Dios es la resurrección. Dios no puede resucitar. La grandeza del hecho está en que un hombre, como destaca el apóstol Pablo aquí, un hombre por primera vez en la historia de la humanidad se levantó de entre los muertos para no morir jamás. Y además se levantó venciendo a la muerte. Un hombre. Y es importante que nos fijemos en el texto, porque por cuanto la muerte entró mediante un hombre, y ese hombre es Adán, lo sabemos por toda la escritura. También, dice el texto, mediante un hombre, el segundo Adán, Jesús de Nazaret como hombre. También mediante un hombre, la resurrección de los muertos. Y esto es importante que lo tengamos claro para perder el miedo a la muerte. Versículo 22 dice: porque así como en Adán, ese primer hombre, todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Y aquí, para vivificados, no se emplea el término de resurrección clásico, ni siquiera el término levantados, sino que se emplea el término vivificados. Y este no quiere decir que todos los resucitados, porque Cristo resucitó, tienen vida eterna.
Porque muchos de los que se van a levantar de entre los muertos, porque Cristo resucitó, no van a tener salvación ni vida eterna, pero van a tener una permanencia eterna. Eso sí, apartados de Dios en condenación eterna. Si recordamos el texto de Juan 5:25, vamos a él para ver quién resucita y si a todos los que resucitan se les aplica el mismo devenir y el mismo futuro. Dice el versículo 25 de Juan: de cierto os digo, vendrá la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Aquí el término vivirán es el mismo que serán vivificados del capítulo 15 de Corintios, versículo 22. Pero este vivirán no quiere decir que vivirán eternamente felices con Dios, sino sencillamente vivirán o se levantarán de los muertos. Jesús dijo: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio poder de hacer juicio, sigue diciendo el texto, en cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien, dice Jesús, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Literalmente de juicio, de crisis. Hemos leído en Juan 5:25 hasta el 29. Por eso, en el concepto de vivificar, no se decide respecto a qué va a pasar con esos que serán vivificados. Y no todos van a ser salvos en el sentido que entendemos de salvación, de tener una realización en Dios. No, porque ya Jesús enseña en este pasaje que hay una resurrección de vida y una resurrección de condenación. En el capítulo 15 de Primera de Corintios, si volvemos a él, versículo 44, recordamos que se decía, se siembra, hablando de ese proceso de la muerte, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y el cuerpo que se siembra es, dice el apóstol Pablo, un cuerpo animal, un cuerpo psíquico, o traducido de una manera más literal, un cuerpo gobernado por el alma. En realidad, el griego dice soma psikikon. Lo digo para que nos ayude a entender un poco lo que estábamos estudiando. El término psikikon deriva del término psique, que es la palabra clásica que traducimos o se traduce siempre por alma. Dice el apóstol Pablo, resucitará cuerpo espiritual. Soma pneumaticon, de una forma literal en el versículo 44. Igual que hay diferentes carnes, como vimos, y todos son carnes, también hay diferentes cuerpos, pero todos son cuerpos, o sea, soma, algo tangible. Por lo tanto, lo que hay que destacar como importante es que lo que se siembra es un soma sujeto a la corrupción y a la muerte. Y lo que resucita es un soma, un cuerpo, habiendo vencido a la corrupción y a la muerte. Es decir, el cuerpo que se siembra no es el cuerpo que va a resucitar, aunque estará relacionado con él, como lo está la semilla a la planta que sale. Y eso hay que tenerlo muy claro. Pablo dice, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y este texto, en todos los manuscritos antiguos que se conserva, dice así: si hay cuerpo animal, y es una afirmación, si hay cuerpo animal, hay también espiritual. Y es importante, decíamos, este argumento teológico. Es decir, si hay cuerpo animal gobernado por el alma, entonces hay cuerpo espiritual gobernado por el espíritu. Y esto es una conclusión muy importante. El hecho de que haya un cuerpo animal que tenemos ahora
es una garantía y una demostración de que hay un cuerpo espiritual y que por lo tanto hay una trascendencia del ser humano desde el punto de vista somático también, y no solo desde el punto de vista espiritual. Ahora vamos al pasaje en el cual vamos a entrar hoy, después de hacer este pequeño resumen. 1 Corintios 15, del versículo 45 al 49, nos habla lo que hemos titulado para el estudio de esta mañana, el postrer Adán. 1 Corintios 15, del 45 al 49. Si lo tenemos delante, podemos ir siguiendo el avance de la lectura. Dice el apóstol Pablo, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. La palabra psique, alma, se puede traducir por ser viviente también. ¿Qué es lo que significa aquí? Recordamos, es lo que Dios dijo que era el hombre como ser vivo cuando lo creó. Y lo dijo después de que Dios actuase sobre ese cuerpo que no tenía vida. Sopló en él aliento de vida y fue el hombre una psique, un alma, un ser viviente, dice el texto allí en Génesis. Y también Pablo dice, el postrer, este término significa el último. Y está hablando del Adán escatológico, del último hombre. El postrer Adán, espíritu vivificante. Versículo 45, la segunda parte. El último hombre, que es Cristo, y esto es importante, es el que ha trascendido la muerte y el que la ha superado. Y eso ha sido por la acción del Espíritu de Dios. Es decir, que al margen de que por descontado en la Biblia se enseña claramente que el hombre tiene un soma, un cuerpo, que tiene una psique, un alma, y que tiene un neuma, un espíritu, al margen de que esto es una realidad, lo que aquí se está manejando es que el primer hombre, tal como Dios lo había hecho, estaba sujeto a la muerte. Podía morir. Y podía morir si se daban determinadas circunstancias que se dieron. Cuando el hombre desobedeció a Dios y entró la muerte en el mundo. El último hombre no puede morir. Jesús de Nazaret, el postrer Adán, no puede morir. Mientras que el primer hombre podía morir pese a tener espíritu. Los hombres, a pesar de tener espíritu, pues morimos. El último hombre, que es Cristo, no puede morir ya jamás. Es decir, que el cuerpo gobernado por el alma está sujeto a la muerte, aunque ese ser viviente tenga un espíritu trascendente a la muerte, que vaya más allá de la muerte. Pero el espíritu tiene que escaparse o huir o desprenderse, soltar las amarras, que es la imagen que el Nuevo Testamento da cuando el espíritu se va de una persona que muere. Pero el postrer Adán, y estamos hablando de Cristo, de Jesús de Nazaret resucitado, el postrer Adán, el último hombre, dice que ha sido hecho espíritu vivificante. Quiere decir que es, y esto es importante que lo subrayemos, que es un ser humano, un hombre que no puede morir jamás, porque ya ha trascendido la muerte y que su cuerpo no está gobernado por el alma, sino por el espíritu. Y ahora dice el apóstol Pablo, más, versículo 48, más lo espiritual, y voy a seguir usando estas palabras en griego, aunque yo no sepa bien griego, solamente conozco lo que dice el diccionario. Y ahora dice, más lo espiritual, neumaticón, no es primero,
sino lo animal, psiquicón, en este orden. Dice, luego lo espiritual. Es decir, que por muy perfecto que fuese el hombre cuando Dios lo creó a su imagen y semejanza, ese hombre no tenía la perfección ni tiene la perfección del último Adán. Y por lo tanto, el primer hombre que Dios creó podía morir. El último Adán no puede morir. La muerte, dice la Escritura, no tiene más poder sobre él, porque ha sido trascendida la muerte. Se ha producido, en palabras de un siervo del Señor, una neumatización absoluta de la materia. El espíritu ha tomado el control, es el que ahora gobierna sobre ese soma, sobre ese cuerpo, sobre la materia. Y esa es la máxima acción de Dios. Es la culminación del plan de Dios para la salvación. Cuando todos seamos integrados en Dios. En ese momento de la resurrección se completará pues nuestra salvación. Y aquí se está hablando de que por un hombre entró la muerte y que por un hombre entró la resurrección. Recordamos capítulo 15, versículo 21 y 22. Y que primero fue el hombre por el que entró la muerte, el primer Adán, y que después fue el hombre por el que entró la resurrección. Y ahí se resumiría la historia de la salvación, coincidiendo con nuestra historia. Podríamos decir, es así y no de otra manera. Es decir, en un momento determinado de la historia, el Hijo de Dios se encarna en un personaje histórico, Jesús de Nazaret, que es el segundo Adán, que es el último Adán, el último hombre. Primero viene el primer hombre, o el primer Adán, y luego viene el segundo Adán. Si nos vamos a la carta a los Hebreos, donde Chani leyó al principio, en la carta a los Hebreos capítulo 2 y en el versículo 14, si leemos todo el capítulo, veremos cómo se habla del primer hombre y cómo se habla del segundo hombre, al que se hace referencia en 1 Corintios 15, que no solo le llama segundo hombre, sino que también le llama el último hombre, el hombre escatológico, el segundo Adán, o sea, Cristo. Pues hablando de Cristo, dice el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aquí el autor de Hebreos nos da una visión más amplia de lo que supuso el proceso de la encarnación que se nos relata en Juan 1:14, donde dice, y el verbo fue hecho carne. Es decir, esta humanización de Dios, ¿qué fue lo que supuso? Leíamos, así que por cuanto los hijos, y está hablando de los seres humanos, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y aquí es donde tenemos que pararnos un poco para saber qué significa esto de participar. Cuando se habla de los hijos,
que los hijos participaron de carne y sangre, se está hablando de los hombres caídos en Adán, de lo que conocemos como el hombre caído o el hombre viejo. Y el término participar significa que han tenido en común. O sea, tiene que ver con el término koinonía, que conocemos, que expresa todo aquello que tenemos en común, de lo que participamos. Así dice que por cuanto los hijos participaron, han tenido en común de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Si aquí en esta última parte encontrásemos el mismo término que el autor expresa en el griego para la participación de los hijos, nos encontraríamos ya con un problema muy serio. Si la encarnación de Cristo supuso la encarnación en la realidad en la que el hombre había caído, desestructurado por el pecado, es decir, si el Verbo se hizo carne, si esa carne era igual que la carne del hombre viejo, del hombre caído, pero no es así. Dice, así que por cuanto los hijos participaron, aquí se emplea la palabra koinonía, que es la palabra por excelencia en el Nuevo Testamento para hablar de comunión, de todo lo que tenemos en común. Participar por igual de todo lo que tenemos en común. Pero cuando se habla de Cristo, en este pasaje de Hebreos, se emplea un término que no tiene nada que ver con esa palabra, una palabra completamente distinta. Y se dice que participó de lo mismo, pero esa palabra significa solamente participar, tener parte o participación en algo o con alguien, pero no participar en común de la carne y sangre del hombre caído. O sea, que se hizo hombre, pero no teniendo esa comunión, esa participación en común con esa carne y sangre del hombre caído, sino teniendo una participación, participando en algo o participando con alguien. Y ya veremos después cómo. Ahora, aquí también se nos apunta la finalidad para lo cual fue necesario que él se hiciese hombre. Esa finalidad, a pesar de que aquí no se emplea el mismo término, porque claro, si el Verbo se hizo carne significa que Dios se humanizó, se hizo hombre, con una naturaleza igual que la del hombre caído, que la del viejo hombre, entenderíamos ya que Jesús de Nazaret, desde el momento de su concepción, ya estaba abocado a la posibilidad de poder morir. Y eso no es así. Eso no es lo que enseña la Escritura y tal como aquí se presenta y como veremos en otros textos. Sin embargo, esta participación, que no es una koinonía con la carne y sangre del hombre caído, sí que es un prólogo, un anticipo para que esa koinonía con el hombre caído, esa participación, esa comunión con el hombre caído, se pueda producir más adelante en la historia de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, ya hay una participación en la encarnación con el hombre caído, pero no una participación que implique comunión con el pecado del hombre caído. Pero diríamos que es como la antesala de lo que va a llegar a ser en el tiempo y en la vida de Jesús de Nazaret. Porque la finalidad por la que se hizo hombre, aquí está claramente expresada, dice para destruir. Y la palabra que se emplea para destruir significa reducir a la impotencia por medio de la muerte al que tenía el imperio. Es decir, el poder, el dominio, el trono, la soberanía, la autoridad y la supremacía. Eso es lo que significa la palabra imperio. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y dice el texto, esto es al diablo. Así que, aunque no se dice que esa encarnación supone ya la participación con el hombre caído plenamente,
Sin embargo, ya se anuncia que en el futuro eso va a ocurrir, porque la finalidad de la encarnación es la muerte de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Y esa muerte es para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a fin de libertar a los esclavos del príncipe de este mundo y naturalmente libertarnos de la muerte. Y podríamos hacernos la pregunta, ¿qué fue lo que pasó realmente en la encarnación? O dicho de otra manera, si tenemos claro a la luz del Nuevo Testamento que Jesús de Nazaret, como segundo Adán, nació sin pecado y sin embargo llegó un momento en que podría morir y los hombres le podrían matar. Hay que preguntarse, si nació sin pecado, si en la encarnación no hay ninguna participación de la carne en el sentido del hombre caído que asume el Hijo de Dios, ¿en qué momento de su vida se produjo esa circunstancia? Es decir, usando el lenguaje de la Escritura, ¿en qué momento el Hijo de Dios, en la persona de Jesús de Nazaret, y ahora pensamos en el hombre histórico, Jesús de Nazaret como hombre, ¿en qué momento asumió? Es más, la Biblia dice, se hizo pecado y pudo morir. ¿En qué momento? Porque si nació sin pecado, tiene que haber un momento, tiene que haber un tiempo en el que asume el pecado y a partir de ahí puede morir. Y los hombres pueden quitarle la vida. Este Jesús de Nazaret, que en el momento de la encarnación no es carne en el sentido del hombre caído, sino en el sentido del segundo hombre, del segundo Adán. Pensemos, ¿qué pasa con él a lo largo de su vida? ¿Cómo funciona? ¿Funciona como un hombre viejo, un hombre caído? ¿O a lo largo de su vida funciona de otra manera? En Hebreos capítulo 4 habla de Jesús y habla de su muerte, de su resurrección, y habla de Jesús como el sumo sacerdote. Y ya sabemos que dice el capítulo 4, según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón, o sea, del orden levítico. Leamos el versículo 14 del capítulo 4, otra vez. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos o aferrémonos a nuestra profesión o a nuestra confesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña que no existe ninguna posibilidad para el hombre viejo, para el hombre caído, de ser tentado en todo y no fracasar jamás. Es decir, Jesús es la excepción a todos los hombres desde que Adán cayó. Dice el texto, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Y el término que se emplea para compadecerse en los originales se traduciría por la palabra simpatía. Que tenga simpatía con nosotros supone también la empatía, o sea, ponerse en nuestro lugar. Dice Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, tener simpatía de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado. Y el término tentado es un término que tiene que ver con el que se emplea para la tentación en el Nuevo Testamento. Y hace referencia siempre al tentador, al diablo. Y significa inducir al pecado a alguien que fue tentado, que pasó por una prueba, por una experiencia, por una tentación o por una inducción al mal en todo, dice el texto. No en cualquier aspecto.
tentado en todo, lo que nos podemos imaginar y lo que no nos podamos imaginar. Dice, según nuestra semejanza. Uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Es decir, que durante toda su vida, el Señor Jesucristo sufrió tentaciones. Y la Biblia nos habla de algunas de ellas. Perdón. Pero según nuestra semejanza, igual que nosotros, pero sin pecado. Y ahí está la diferencia. Pero las tentaciones las sufrió de manera auténtica. El hecho de sufrir tentaciones no significa ser hombre caído, porque las tentaciones las sufrió Adán, el primer hombre, antes de caer, antes de la transgresión. El primer hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto podía ser tentado. O sea, era tentable y podía ser tentado. El segundo Adán, Jesús de Nazaret, podía ser tentado, no como hijo de Dios, porque la Escritura enseña que Dios no puede ser tentado por el mal, pero como segundo Adán sí. Como personaje histórico, Jesús de Nazaret sí podía ser tentado, como segundo Adán, aunque era sin pecado y había sido concebido sin pecado, pero podía ser tentado. Para terminar, y hoy lo he querido hacer un poco más resumido, pero sobre todo para que pensemos en esta realidad del postrer Adán, del Hijo de Dios hecho carne, sin pecado, pero que para poder compadecerse de nosotros, cuando sufrió todas estas tentaciones, las sufrió de una forma real. No fue una imaginación, no fue una, vamos a hacer como que somos tentados. No, la Biblia nos dice que fue tentado en todo, pero, y ahí está la diferencia, sin pecado. No desobedeció como el primer Adán desobedeció. Conocía el primer Adán la orden de Dios, el mandato de Dios, la palabra de Dios, pero transgredió el primer Adán ese mandato de Dios y cayó en el pecado y la muerte pasó a todos los hombres. Y este postrer Adán, que también conocía la voluntad de Dios, Jesús siempre, recordemos que siempre dijo, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Y la hizo hasta las últimas consecuencias. Sufrió tentaciones, pero nunca pecó. Y se defendió de una forma, diríamos, humana. Cuando él lucha contra las tentaciones, lucha usando la palabra de Dios. Lucha usando la espada del Espíritu, que también nos ha sido dado a nosotros para luchar contra las tentaciones y el pecado. Pero él nunca pecó. Nosotros como hombres caídos jamás podríamos estar siempre sin pecar. Pero él nunca pecó ni se halló ningún engaño en su boca. Y decía que para terminar y a modo de resumen, para ver cómo se acercó tanto Cristo a nosotros, cómo fue posible que en esa encarnación Él tomara nuestro lugar, cómo fue posible que aquel que era sin pecado, llegó un momento en que llegó a ser pecado. Nunca pecó, pero cargó sobre sí mismo. La Biblia dice algo que va más allá de nuestro entendimiento. Fue hecho pecado. Fue hecho maldición. Escrito está, maldito, el que era sin pecado, fue hecho maldito. Porque escrito está, maldito el que es colgado en un madero. Y como decía, para terminar y a modo de resumen, voy a leer las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21. Esto sería tema también de otro estudio, pero vamos solamente a leerlo. Romanos 5:12 dice así: por esta razón, dice el apóstol Pablo, por esta razón,
Así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, subrayemos la palabra solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. Pero el don no es como la ofensa, porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, cuánto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel uno, porque el juicio a la verdad surgió de una sola ofensa para condenación, pero la gracia surgió de muchas ofensas para justificación. Y subrayen este versículo 17. Porque si por la ofensa de uno reinó la muerte por aquel uno, cuánto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo. Versículo 18. Así que, como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por un uno, ese postrer Adán, Jesús de Nazaret, por uno, alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. La ley entró para agrandar la ofensa, pero en cuanto se agrandó el pecado, sobreabundó la gracia. Versículo 21 de Romanos 5. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. No hay mejor resumen para poder terminar esto que dice la palabra del Señor. Piensa en esto ahora. ¿Eres ya o quieres ser de los que reinarán en vida, de los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo? ¿Eres ya o quieres serlo? Porque si no lo eres, escucha lo que Dios dice en su palabra. En Hebreos 4:7 que leíamos también dice, aunque no se leyó este texto, Hebreos 4:7 dice, otra vez determina un día, hoy. Como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y también en 2 Corintios 6:2, el apóstol Pablo dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Antes dije que subrayásemos el versículo 17 del capítulo 5 de Romanos, porque dice, porque si por la ofensa de uno reinó la muerte por aquel uno, cuánto más reinarán en vida los que reciben, los que hacen suya, los que reciben al Señor en su vida y en su corazón. Dice, los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno. No hay más. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por tanto, está abierta la puerta para todos los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo. Aún estás a tiempo de recibir la abundancia de su gracia
y el regalo de la justicia mediante aquel uno, Jesucristo. ¿Cuándo? Entre tanto que se dice hoy. Pues que el Señor te bendiga y puedas disfrutar de esta abundancia de la gracia. Desde aquí, ya, aquí y ahora, ya está la eternidad. Pues amén.